Bueno, continuamos en Pensamiento Crítico. Ya tenemos la presencia de nuestra hija pródiga, digo, de nuestra invitada, Paulina Recalde. Digo hija pródiga porque hace tiempo que no la tenemos acá, no nos ha parado bola, como dicen los chicos. A Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, y Mario Ramos, analista también de temas políticos, con quien vamos a hablar sobre lo que les dije al inicio. Estamos viviendo una especie de amodorramiento político, considerando que luego de tremenda bulla que se hizo y considerando que el próximo año es un año preelectoral, hoy en día como que todo se ha tranquilizado en el tablero político ecuatoriano. Le doy la bienvenida entonces a Paulina Recalde y a Mario Ramos. Paulina, buenos días. Mario, gracias por también buenos días y por haber aceptado la invitación. Gracias por haber vuelto al sillón de Pensamiento Crítico. ¿Estamos en un amodorramiento político? Estaba esperando que Liga se afiance en la punta para venir a decírtelo. Y por eso viene de azul, ¿no? Claro, está bien. Pero gracias por la invitación, Carlos, un gusto, Mario. Yo creo que no es necesariamente un amodorramiento de la política, yo más bien lo llamaría un repliegue estratégico. Y me parece que hay que ¿Regresar a los cuarteles de invierno para luego actuar? Sí, me parece que hay que tomar en cuenta dos consideraciones para medir cuál es la temperatura que estamos viviendo en este momento. Por un lado, yo diría que hay una marcada incertidumbre en Ecuador, una marcada incertidumbre que tiene que ver con dos elementos fundamentales. Un primero que tiene que ver con la situación económica. La situación económica, esta desaceleración global y esta posible recesión en la región, coloca a todos los gobiernos, coloca a y coloca a la ciudadanía en un momento de incertidumbre. Y eso significa que hay una expectativa hasta mirar cómo se acomodan las cosas, qué medidas se toman, cómo reacciona la población, cómo se modifica el estado de ánimo. Ese es un primer nivel de incertidumbre. Y un segundo, que es también importante, es que estamos a la expectativa, el país, la oposición, el oficialismo, de qué sucede con las enmiendas de la reelección y en esa medida si es que es Rafael Correa el candidato por Alianza País o si es otro candidato el que se presenta por el oficialismo a la presidencia. Y eso evidentemente tiene a todos en expectativa y en incertidumbre. Por eso es que tuvimos un primer momento de movilizaciones y demostraciones de fuerza y de articulación, se midieron ahí las temperaturas, las fuerzas y luego se han replegado, yo digo, esperando por un momento qué es lo que sucede con las enmiendas, qué es lo que sucede con Rafael Correa y evidentemente preparando con qué se van a manifestar sobre la situación económica. Y de pronto faltarían dos ingredientes de la naturaleza, el uno el Cotopaxi, que de todas maneras agrega también algún tipo de incertidumbre, y el otro el eventual impacto del fenómeno Niño, que todavía tiene un gran signo de interrogación porque dicen que va a ser fuerte, pero no sabemos así si es cierta cuál va a ser el impacto. Pero Mario, más allá de lo que acabamos de acotar, el tema del ingrediente económico más bien hubiera podido ser una oportunidad para la oposición. ¿Esto no demostraría entonces que la oposición es una oposición carente de ideas, de propuestas y de convocatoria, más allá de marchas que generan ruido, pero que no generan propuestas para involucrar al gran electorado? Gracias, Carlos, por la invitación. Primero, un saludo a Paulina. Antes de responder a tu pregunta, yo creo que hay que entender que en la política es como en el fútbol. No siempre hay que estar a la ofensiva. A veces hay que jugar en el medio campo y también a veces a la defensiva. Y si analizamos el proceso de la Revolución Ciudadana históricamente, lo vemos al pasado, el frenesí de los 4 primeros años es imposible haberlo mantenido durante los 8 años. En los primeros 4 años estuvo el tema de la Asamblea Constituyente y todos esos asuntos, y fue un periodo mucho más político, ¿sí? ¿Qué pasó en este año? ¿Qué pasó? Y ahí voy a responder a tu pregunta. Yo creo que la oposición calculó que podía usar justamente los temas económicos, ¿no?, para hacer oposición, por las dificultades fiscales que... por el impacto de la disminución del precio del petróleo y la apreciación del dólar. Por todo eso, ¿no? Pero le fue mal. E intentó movilizar, ¿no es cierto? Y la gente, la población, ¿cómo respondió a eso? Respondió con la indiferencia, que es otra forma de actuar políticamente. O sea, que tú no te movilices, te quedes quieto, esa es otra forma de responder al escenario político. Entonces yo creo que quemaron sus naves, muchas naves quemaron, ¿no es cierto? Y simplemente se quemaron en ese aspecto. O sea, no les fue bien con su convocatoria. ¿Fue más un ruido mediático que un ruido de movilización social, Mario? Así es. Básicamente, bueno, de hecho ellos usan mucho sus recursos mediáticos para tratar de movilizar. Inclusive hubo cosas que son de anécdota, como por el tema
de Quispe, ¿no? O sea, tratar de hacer algo de show para movilizar, generar que aquí hay represión y cosas así. Entonces, para mí, no es que los movimientos sociales de cierta manera también se están movilizando, pero de otra forma. Ya no es en sí los temas político-estratégicos, digamos, ¿no? Hay temas más de carácter económico, se está moviendo el tema de la economía popular y solidaria. O sea, hay otros mundos, digamos, ahí que están ahí, ¿no? Y que se movilizan. Y el tema económico obviamente preocupa, y el tema de los posibles desastres naturales. Ok, vuelvo donde Paulina. Vamos a dejar la enmienda para la segunda parte y sí voy a hacer la pregunta de Cristian Proaño. Tranquilo, Cristian, que recién comienzo la entrevista, sí voy a hacer tu pregunta. Vamos al tema, pero también aquí hubo una estrategia o un movimiento táctico de pronto del gobierno y de Alianza País en el sentido de implementar los diálogos nacionales. Hizo un mea culpa y dijo, bueno, sí, en efecto, y esto ya se lo conversó con el presidente en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerlo desde Riobamba, ¿dónde están sus ministros? El presidente, después de esto, manda a sus ministros al campo y es como que mete al número 8 o al número 10 a la cancha y congela la pelota en la cancha. Es decir, comienza a distribuir la pelota y un poco a retomar el control. ¿Eso le dio resultado al gobierno nacional? Voy a retomar las respuestas de Mario en su momento. Yo diría, tú decías que la oposición no está aprovechando la oportunidad de la crisis económica. Yo diría que hay que ser muy atentos en leer los pronunciamientos que están teniendo en el último tiempo, especialmente Jaime Nebot y Guillermo Lasso, en torno a la responsabilidad que podría tener o no el gobierno en torno a esta crisis y cuán responsable podría ser en el mediano y el largo plazo. Eso como un primer elemento. Segundo, no creo que las movilizaciones en Ecuador hayan sido simplemente de corte mediático. Me parece que efectivamente, como toda movilización, permite tener demostraciones de fuerza y permite también generar articulaciones. Las de Ecuador no fueron la excepción. Podríamos decir que Jaime Nebot, después de la movilización, tuvo un distinto posicionamiento. Podríamos decir que a partir de la participación de Mauricio Rodas en las movilizaciones de Quito, esto cambió probablemente su imagen y su proyección. Podríamos decir que las movilizaciones que sucedieron en las Shiris justamente fueron las que provocaron lo que tú colocas hace un momento. Por un lado, el pausar la presentación del proyecto del impuesto a la herencia y a la plusvalía, pero también el hecho de que el gobierno, en la medida en que puso pausa a esto, convocara a este gran diálogo nacional. Y entonces sí concuerdo contigo, porque me parece que de parte del gobierno hubo un gran manejo de la oportunidad política, porque con esto lo que permitió es, por un lado, replegar las fuerzas de movilización, yo diría que enfriar en algo las calles, pero más que eso, yo creo que lo que de alguna forma hicieron es algo que estaba postergado hace mucho tiempo, y es que los ministerios volvieran a hacer política. Volvieran a hacer política no en el sentido más visible o más mediático, sino en estar en territorio, en general articulación con organizaciones, cercanía, con colectivos. Hacer política, que es una cosa que me parece a mí que no estaban haciendo. Entonces, por un lado le habría ayudado a tener una posición frente a la oposición, y por el otro lado creo que tal vez algunos ministerios lo aprovecharon más que otros, pero les permitió tener un acercamiento y en este momento posicionar no solamente las demandas que recibieron, sino cuántos de esos acuerdos o logros se podrían generar de aquí a mediano plazo. Tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, Mario. No me estoy olvidando de ti, pero tengo que hacer un corte y comienzo contigo y entramos de lleno entonces al tema de lo que Cristian Proaño quiere que le pregunte a Paulina y a Mario sobre el tema de las enmiendas constitucionales, fundamentalmente al tema de que si se quiere o no se quiere consulta popular. Venimos de inmediato.